Bien, a continuación haré el análisis final de la obra que compuse. Entonces empezaré por el análisis formal, dividiéndolo en tres partes. Vale, entonces la primera parte se caracteriza por tener un motivo melódico que se centra en un círculo de quintas, el cual se desarrolla desde una fundamental, diferente cada dos o cada compás. Hay una gran variedad de recursos compositivos, los cuales se usan de manera variada durante todo el desarrollo de esta primera parte, utilizando tanto los timbres de cada instrumento como sus técnicas de ejecución diversas. Para empezar, la melodía principal está en modo de arpegio, que varía según el transcurso de la obra. Se centra en tres notas fundamentales, sobre las cuales se desarrolla el motivo central de la primera parte, y la instrumentación en general, que se clasifican dentro de los instrumentos desde un principio por sus cualidades y por sus tesituras. Sobre las partituras, para poder orquestar de la manera más sencilla. Cada una de las partes de esta primera sección tiene como base un carácter misterioso y marcial. En este caso particular, la guitarra es la que lleva la melodía principal durante toda la primera sección. Eso se realiza con el fin de acercarse más al género rock. A medida que la obra se va desarrollando, va creciendo y se van adhiriendo los demás instrumentos, apoyando en primera instancia el arpegio principal y en las notas bajas, medias y altas. Además, entrando en un juego de contrapunto melódico en el que el acordeón y el piano pasan a un segundo plano, en el que debaten el liderazgo de la melodía y como en una especie de pregunta-respuesta. La zona aguda es llevada por la guitarra eléctrica y el violonchelo, las cuales realizan la misma acción durante toda esta primera sección de introducción. La sección media, en cuanto a registro se trata, es llevada por el acordeón y el piano, y en cuanto al registro bajo, está el bajo eléctrico y el trombón. Una salvedad importante para destacar es que el bajo eléctrico, por su capacidad de ejecución, es de 5 cuerdas. Eso le da más amplitud y es también característico de este tipo de música que se enmarca pues dentro del rock experimental y demás subgéneros. En cuanto a la percusión, es importante destacar que se mantiene un mismo patrón rítmico, el cual deriva en gran parte el carácter general de la sección, simulando los latidos del corazón. En la primera parte, en donde se estipula que será un entorno misterioso o con un carácter misterioso. Y en la segunda parte de la sección se clasifica dentro de una marcha marcial. Eso desde un principio se eligió así, con el fin de crear una introducción potente que permitiría desarrollar un motivo melódico más complejo y con dificultades técnicas más pronunciadas. En cuanto a la armonía, es importante decir que la obra está escrita en tonalidad de Fa, en un compás convencional de 4/4, situación que no varía durante toda la sección. Esta primera pieza no se basa en la armonía convencional, no tiene presente la armonía que todos conocemos, sino que se centra más en el motivo desarrollado por la guitarra y en la instrumentación. La instrumentación se deriva de los recursos compositivos que se pueden aplicar y que se ajustan de la mejor manera en el contexto musical de la obra. Bien, en cuanto a la segunda parte, esta segunda parte surge también de un riff en la guitarra para luego pasarse a armonizar con los instrumentos, con los demás instrumentos a manera de arreglo, siempre funcionando sobre un mismo patrón rítmico, el cual se derivó también de la primera parte de la obra. La segunda parte de esta composición sirve como un espacio en la obra en el que se desenlaza la idea tensa que estaba en el principio, en la que se resuelve tanto las notas del principio como también pasa de un arpegio constante a otros acordes,
que de manera secuencial van creciendo conforme aparecen los compases, los instrumentos de tesituras bajas y se aprovechan como base armónica de lo que se resuelven de un principio de la segunda parte de la obra. Hay una gran cantidad de arreglos, especialmente crescendos y decrescendos, y esto se evidencia desde que empieza la segunda parte, en donde se utilizan diferentes dinámicas, las cuales son variables según la intención con la que se quiere impregnar cada compás en especial. Hay un movimiento de dinámicas que funciona para suavizar los cambios abruptos y como entradas a las demás frases melódicas y armónicas que escribí sobre la partitura. Es importante destacar que utilizo las tesituras de los instrumentos como recursos de composición, tanto como los timbres de cada instrumento, como los recursos técnicos que se derivan de su ejecución. Bien, entonces los timbres del instrumento trombón y violonchelo se utilizan para apoyar toda la sección armónica. En esta segunda parte, la guitarra como instrumento líder sigue funcionando en la composición a través de un riff que conduce rítmicamente todo el motivo y fundamenta los arreglos de los demás instrumentos, como el del piano y el acordeón, los cuales se soportan también en la base rítmica en el set de percusión, y el bombo de concierto que mantiene constante sobre toda la primera y la segunda sección. Es importante destacar que hay una gran variedad de arreglos y en el momento de escucharla detalladamente, cuidadosamente y fijarnos en los detalles, se percibe la cantidad de arreglos y la cantidad de florituras que se le agregaron. Bien, en cuanto a la tercera parte, es importante destacar que rompe con el patrón rítmico de la segunda sección, en el cual se utilizan acordes y ritmos similares para toda la primera parte. Es muy similar la primera y la segunda parte. Como lo dije anteriormente, la segunda parte es una especie de desarrollo, de distensión de lo que se mostró en la primera parte. Y por último, la tercera parte se centra o se gira en torno a otras características que le dan una personalidad distinta a esta sección, la cual reúne en gran medida la parte armónica de la composición. Ya en esta parte, este patrón rítmico se rompe y se continúa con una obra con aspectos melódicos más relevantes, en el que varían las voces y se intervienen de manera constante, en el que la percusión toma un papel importante, pues apoya las notas que se ejecutan desde los demás instrumentos. En últimas, las atmósferas sonoras que se ejecutan desde los distintos instrumentos, que si recordamos son instrumentos de cuerda pulsada, de cuerda frotada, piano, instrumentos de viento metal, instrumentos electrónicos como lo es el bajo eléctrico, que también hace parte del tema. Los brillos de la percusión acompañan la composición, en especial esta tercera parte. Luego viene una especie de contrapunto entre los instrumentos de cuerda pulsada y los instrumentos de cuerda frotada, en los que se utilizan diversos recursos compositivos, como lo es el de pregunta-respuesta, entre melodías, ejecutado por el conjunto de instrumentos organizados metodológicamente para que funcionen dentro de la instrumentación. Lo que escucho es una tercera parte que sale de una segunda sección armónica a romper con orquestación más elaborada, lo que implica el juego de los diferentes timbres de cada instrumento, además conjugando con las diferentes frases melódicas, los cuales se entremezclan utilizando las diversas técnicas o recursos compositivos, partiendo de los instrumentos, sus tesituras, su timbre y sus capacidades, según tanto su material como los acentos que se pueden ejecutar desde
cada uno de estos. Es relevante decir que las dinámicas se cambian durante esta sección, lo que no le permite a la obra caer en una monotonía, sino que es una obra con picos y bajadas, con una riqueza melódica y armónica, como tanto como en la parte de los adornos, arreglos y florituras. Hablando un poco de la sección rítmica, es importante destacar que la obra busca simular los latidos del corazón y con el bombo de la orquesta, que se mantiene activo durante toda la composición. En algunos pasajes de esta tercera parte se destaca bastante el bajo eléctrico y el trombón, que son las secciones, los instrumentos más bajos de la composición. Y esto hace que la partitura tome un aspecto bastante grave, o que se escuche muy grave en algunos momentos, que el peso de los sonidos más bajos se destaque. En cuanto a temas de armonía, en esta sección es importante decir que no hay modulaciones, sin embargo se usan acordes que no son de la tonalidad, es decir, que se usan préstamos modales, acordes con notas agregadas, y eso lo notamos en las alteraciones que hallamos en algunos de los compases de esta sección, donde también se ven algunos arpegios. El mismo recurso de la primera y de la segunda sección se mantiene, muy utilizados, como lo acabo de nombrar. Fundamentales, acordes en primera, segunda, tercera inversión, es decir, bueno, ahora paso a un análisis estilístico de la composición, ya hablando de temas más generales de lo que hice. Hablo de las influencias musicales en las cuales me basé para componer este tipo de obra. Principalmente me gusta bastante el rock. Además de el rock, escucho diverso tipo de música. Entre esos la música clásica, en especial los románticos rusos, me parecen que hacen música muy interesante por la cantidad de tensiones que utilizan y la manera de resolver estas tensiones que hace la música, un sonido fuerte, denso, pero a su vez que resuelve de una manera suave. Entonces, dentro de esas influencias está el señor Stravinsky, está el señor Rachmaninoff, están algunas influencias de la música del rock progresivo o el metal progresivo, el cual se destaca este tipo de música por ser música atonal y en destacar bastante la técnica de la ejecución y los riffs, que son en últimas los que le dan la forma a los temas. Y eso es, muchísimas gracias y hasta luego.